En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? Domingo del Buen Pastor, cuarto domingo del tiempo de Pascua, y en el ciclo C nos encontramos con una gran afirmación de Jesús. Lo que el Padre me ha dado vale más que nada. Y hay que dar gracias a Dios que eso que el Padre ha entregado al Hijo somos nosotros. Y nadie nos puede arrebatar de su mano si no queremos. En el Evangelio de hoy, quizá la palabra oculta con más interés, digo oculta porque cuando vamos leyendo la palabra secreta siempre hay una palabra clave que nos puede ayudar a entender el misterio que hay allí. Desde mi punto de vista es la palabra voz, la voz del pastor. Es una voz distinta de cualquier otra, distinguible, y que si la sigues te sales del bucle, ¿no? ¿Cuál es ese bucle? Bueno, en primer lugar, la voz del pastor nos pone en camino. Es un pastor que nos alimenta, sabe nuestro nombre, nos llama por él. Y es un pastor además que nos defiende del lobo y que nos va a llevar a pastos verdes y que nos da la vida eterna. Nos protege y nos tiene como un verdadero tesoro. El buen pastor tiene una voz singular. Es una voz clara, cristalina, y que cuanto mejor la escuchas, pues más contento te pones. Este es un verdadero signo de que estás escuchando, es decir, obedeciendo, siguiendo, conformándote a esta palabra que nos nutre, que hace que la misma cosa, si es siguiendo al pastor, la vivas con más alegría. Yo hablaba, por ejemplo, el otro día de una excursión al Valle de Ordesa. No sé si habéis estado en el Pirineo aragonés, y allí en los Pirineos hay una pequeña gran joya, el Valle de Ordesa. No es lo mismo estar allí huyendo de la ciudad que estar allí porque el Señor te ha llevado a descansar. Ir de huida a un lugar no es lo mismo que escuchar como Dios te dice, venga, vente a un lugar tranquilo, apartado, y descansa conmigo. Y es verdad, la misma cosa nos puede llenar o nos puede dejar vacíos. Y es que la primera voz de la que hay que distinguir la voz del pastor es la de uno mismo, que al final es siempre la voz de la calculadora, por miedo, o porque pensamos de tejas para abajo. Puede ser también la voz del capricho, nada tan peligroso ni cambiante como ser esclavo del capricho, y digo esclavo. Esa voz, además, interior, puede ser simplemente puro raciocinio, ¿no? Mero razonamiento, pero desprovisto de la realidad de mi vida, que pasa también por el corazón y que pasa también por los tiempos, los procesos. No, la razón a veces no entiende de procesos. La voz de uno mismo muchas veces es verdaderamente impaciente, como pasa en el caso de los perfeccionismos. Y así distingo la voz del pastor bueno, la voz de Jesús, de mi propia voz, pues por ese consuelo, esa alegría que me va dejando. Y porque independientemente de los resultados, el pastor me sigue queriendo, se sigue estando conmigo, sigue ayudándome a holgar con él. ¿Cuál es la otra voz de la que me defiende o que puedo distinguir de la del pastor? Hay una avenida en Estados Unidos, se llama Park Avenue, donde están las agencias de publicidad más importantes y más caras, ¿no? Y de mayor éxito. De ahí han salido grandes campañas no solo de tabaco, sino de alimentación, todas las leyes de la mercadotecnia, también del marketing político, pasan por esas grandes agencias que tienen sucursales por todo el mundo. En Park Avenue nos tienen muy bien cogida la medida. Y por eso muchas veces nos hacen creer que estamos siguiendo nuestra propia voz, o incluso inconscientemente nos vemos haciendo clic y comprando o no, o asumiendo determinadas ideas que ni siquiera hemos pasado por la procesadora, ¿verdad? Por la escurridora de patatas, ni por el corazón, sino que directamente regurgitamos conforme comemos. Y esa voz es muy seductora, es una voz que se nos acerca como amiga y sin embargo nos deja vacíos y tristes. Hay que distinguir también la voz del buen pastor de la voz del lobo. Ese diablo que actúa de una manera muy especial
que de momento me la voy a guardar en el zurrón, pero que luego no te preocupes, que la voy a sacar con estos últimos rayos de sol del domingo. La voz del pastor la podré escuchar como mínimo en 3 lugares, por supuesto en más lugares, pero yo te propongo que trabajes 3 lugares. El primero es la conciencia. La conciencia, ese sagrario, ese lugar, ese lugar de encuentro con Dios en el cual Dios te dice, no hagas esto, no hagas esto. Te puede parecer que te estás librando de una buena, pero no mientas aquí. Di la verdad, venga, atrévete. La conciencia es algo que vamos a tener siempre, pero podemos taparla con un ego gigantesco o nuestro miedo o los sistemas adictivos en los que nos acabamos metiendo y que realmente nos hacen ver que lo que debemos hacer o lo que debemos evitar lo vivimos como veneno y sin embargo acabamos envenenados porque no tenemos libertad frente a aquellas cosas que han ido acallando la conciencia. Ahí está la conciencia, pero no la escuchamos. Es una voz clara, Dios la ha consignado en nuestro interior. ¿De qué se trata? Pues de cultivarlo como un encuentro. Hace unas semanas lo proponía de una manera que, no es para sugestionarse, es para dar gracias. ¿De qué habla la conciencia muchas veces? La conciencia de lo que está hablando es de lo que siempre habla Dios. Se han fiado de mí. No es que Dios me esté queriendo fastidiar, es que Dios se está fiando de mí. Y por eso saca la basura. Por eso haz las cosas con cariño cuando nadie te ve. Intenta no hablar mal de alguien cuando no está presente y desde luego si está presente, pues con cariño, ¿no? No se trata de herir. Esa voz de la conciencia, si la voy cuidando, es un lugar de encuentro con el buen pastor que me va guiando siempre, me hace elegir entre caminos de vida y muerte, aunque a veces no es lo que parece. Otro lugar donde encontrarme con él es en la palabra de Dios, especialmente en la asamblea dominical y en ese encuentro diario, si tienes el don, si Dios te ha concedido el don de ir a misa, de asistir a la misa todos los días. En ella la palabra de Dios va calando. No me puedo meter en este vídeo. Lo vamos viendo a lo largo, ¿verdad?, de las distintas entregas. Es una palabra distinta. Es una palabra que no puedes deducir simplemente del sentido común o de la sabiduría popular. Ni siquiera la podrías deducir a partir del testimonio de las personas más inteligentes de la Tierra. Sino que la palabra de Dios entra siempre como novedad. Imaginemos, por ejemplo, lo que son las bienaventuranzas, que te libran del tienes que, pero al mismo tiempo te garantizan que si lloras serás consolado y que haces muy bien en ser misericordioso y en luchar por la justicia. Las bienaventuranzas son absolutamente indeducibles, aunque muy deseables, son indeducibles, no las puedes deducir a partir de este mundo. Y hacen frente a una mundanidad que nos puede vender la mercadotecnia. Y así, la palabra de Dios, conforme la Iglesia me la va regalando y la vamos atesorando y la vamos rumiando y pasando por el corazón e intentando hacer vida, esta palabra de Dios, sin duda, tiene el poder de hacerme presente a Jesús. ¿Cómo lo hace? Pues en un diálogo. La palabra tiene que encarnarse. Acordaos del pasado domingo y el diálogo de Jesús con Pedro. Aquí tenemos a 7 bebiendo agua. No se puede perder estos momentos estelares de vídeo tras 2 semanas de espera. Tercer lugar donde puedo vivir, escuchar la voz del pastor bueno, del pastor bello que se acerca, me alimenta, me protege del lobo. Sin duda, la Eucaristía. Allí adquiere tridimensionalidad la palabra de Dios. Cuando el sacerdote sobre el altar dice las palabras: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Allí es donde cobramos conciencia de que este pastor es verdaderamente bueno. Me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Es una palabra performativa, es una palabra que adquiere semejante espesor que se hace verdadero alimento. Ya no simplemente es un menú confortante que escucho,
sino un platazo que me zampo y que me va transformando poco a poco. Lo mismo sucede cuando escuchas esas palabras del perdón del Señor, cuando nos confesamos: yo te perdono de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos escuchando, ¿verdad?, la voz clara del pastor. Fíjate, no solo se sabe tu nombre, sino que para ponértelo pensó en unos padres que te lo pondrían. Yo acabo de tener un sobrino que se llama Santiago. Te dedico este vídeo, Santiago. Pues Dios no le ha puesto ese nombre. Le ha puesto unos padres, ¿verdad?, que le habéis puesto ese nombre a Santiago. Hasta ese punto es bueno este pastor, que ama todo lo que está por medio, no estorba. Lo que está por medio no estorba. Este es el caso de los padres, de todas las mediaciones, que tenemos una labor pastoral en el fondo. Es decir, conforme yo me voy incorporando al rebaño, pues puedo pastorear, cada vez soy más libre. Lo que ahora llamamos líder, pero bueno, quizá es una palabra un poco mundana, ¿no? Un poco depreciada desde mi punto de vista, está demasiado mezclada de cosas. Yo prefiero la palabra pastor, porque ahí lo tienes en medio del rebaño, ¿verdad?, guiándolo con una voz verdaderamente especial. Y desde luego no estamos hablando de un Führer, no estamos hablando de un Führer, no estamos hablando de un líder en sentido mundano, sino de alguien cuya voz se distingue de todas las demás. A la hora de entender cuál es esa tercera voz de la que nos libra el Señor, yo pensaría en el dragón al que hace frente San Jorge, o desde luego, para qué engañarnos, el lobo, el diablo, este gavilán que se acerca y que nos quiere robar la paz, nos quiere dividir el rebaño, dividiendo a cada oveja por medio y aislándola, ¿no? Y así nos vamos quedando tristes. Este pastor bueno, al decir tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, está iniciando pues verdaderamente una travesía. Pensad en lo que respondió Edmund Hillary, una de las dos personas que pudo bajar de conquistar el Everest en su día, lo que dijo cuando le preguntaron por qué subía a las montañas, por qué había subido una montaña tan alta, por qué se complicaba tanto la vida. Para poder subir al Everest necesitas 1 año, 2 años de preparación, sponsors, necesitas estar físicamente bien, que la salud te respete, el permiso de las autoridades competentes y además pues que en la expedición todos los demás también sigan con vida. Y por último, pues necesitas que haya una climatología que no sea adversa. Es tan difícil, pero es que después de llegar arriba todavía tienes que bajar. Que eso pues es una gran tarea. Es como cuando has preparado una comida estupenda, ahora hay que recoger los platos, hay que dejarlo todo bien, hay que llevar a casa a los invitados, hay que asegurarse. Bueno, es que si empiezas algo, termínalo, ¿no? Hazlo, que todo ello sea un arco de amor. ¿Qué pasa? Pues que le preguntaron a Edmund Hillary: ¿y por qué te has complicado tanto la vida? ¿Por qué has subido a esa montaña? Y respondió él, ya lo sabéis, respondió: porque está ahí, porque está ahí. ¿Por qué subes? Porque está ahí. Y esta es una de las cosas que más impresionan. Si le preguntaras a Jesús, le acercas la alcachofa, el micrófono, y le preguntas a Jesús resucitado, es que esto nos libera de toda tentación. Y le preguntaras: ¿pero por qué te has complicado la vida tanto? Escalando ahí hacia nuestro corazón, metiéndote en las profundidades abisales de todo nuestro rencor, de nuestro odio, de nuestra falta de confianza, de nuestras infidelidades, una tras otra. ¿Por qué te has complicado tanto la vida si encima te ha costado la vida? Y el resucitado respondería: porque estaba ahí. La oveja estaba ahí. Y el pastor está donde está la oveja. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda ser pastores así y que nos conceda verdaderos y santos pastores, muchas vocaciones, personas que en Cristo puedan ir a donde están las ovejas, que podamos ir. Y si alguien se atreve a preguntarnos: ¿pero por qué estás haciendo el ridículo? ¿Por qué con estos vídeos? ¿Por qué vas a Cáritas? ¿Por qué te vas de misiones? ¿Por qué te vas a...? Porque están ahí. ¿Por qué obedeces al obispo si te manda justo donde... si es que será para fastidiarte? No, tú vas donde están las ovejas, donde te envían, ¿verdad? Pues ojalá nuestra voz sea la suya. Yo creo que, bueno, habría muchas más cosas que contar. Lo vamos a dejar para posteriores vídeos. Yo ya me voy quedando sin voz. Además, bueno, me doy cuenta de que en este vídeo se ha hablado como si fuerais tontos.
pero con un tonito ahí raro, pero bueno, es lo que puedo hacer a estas horas del día cuando estoy cansado. Con verdadera alegría os digo que este fin de semana en los distintos pueblos pues he podido comprobar, ¿no?, cómo Jesús aúna a personas muy distintas. Han venido personas de los Scouts, de una asociación de laicos, hemos tenido primeras comuniones, distintas tandas, incluso hemos bendecido una capilla del Calvario en Nuez de Ebro con un Cristo que nos regalaron las hermanas angélicas. Y en una acción y en otra y en otra y en otra y en las confesiones uno iba detectando cómo Jesucristo el Buen Pastor habla con una voz clara, transforma la realidad y desde luego transforma nuestros corazones. ¿De dónde nos quiere rescatar? Con esto quiero terminar, porque es que esto es lo mejor. Mira, el lugar del que nos quiere rescatar y el lobo lo que intenta generar en nosotros siempre es falta de confianza. Al final, en la conciencia, muchas veces no nos fiamos de que la voluntad de Dios sea la que nos conviene. Lo mismo sucede muchas veces con la misa, o con la palabra de Dios, que no nos queremos familiarizar con ella porque la damos por conocida o porque pensamos que no nos va a aportar nada realmente bueno, nada nuevo, y muchas veces pues porque nos falta fe, y así los sacramentos pues no nos pueden tocar. Es necesario acercarse con humildad a estos sacramentos, que lo hagamos todos, ¿no? Porque el lugar del que nos rescatan uno y otro siempre es de la desconfianza. Escuchas la palabra de Dios y recobras la confianza. Te fías de la conciencia y entiendes por qué merecía la pena. Y desde luego vas comulgando y le puedes preguntar a Jesús, pero todavía yo tengo remedio, todavía hay misión para mí. Y te responderá lo mismo que a Pedro: apacienta mis corderos. Claro que sí, claro que hay misión para ti. Mientras hay vida hay esperanza, mientras hay vida hay pastos verdes a los que acudir, siempre y cuando escuchemos esa voz clara del pastor, que nos llama a dejarlo todo y seguirle con alegría. Que no tengamos miedo a la cruz. Feliz semana.